Lo que vimos recién fue el primer ejercicio de flexión compuesta, donde teníamos la simetría porque la sección no era simétrica y eso generaba que plastifique abajo primero, y como plastifica primero abajo se nos mueve la línea neutra debido a eso. El ejercicio de ahora es de vuelta flexión simple, entonces tal vez vamos a poder avanzar un poco más rápido, pero la sección no queda claro por el enunciado que estamos viendo, pero es una sección cuadrada de 50 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho, rectangular, no cuadrada. Es un rectángulo con estas propiedades. La longitud mide, la longitud total es 4 metros. Tenemos únicamente aplicada una carga P en esta viga simplemente apoyada y por lo tanto tenemos momento flexor distinto de cero y esfuerzo axil igual a cero y constituye una flexión simple recta porque coincide con el principal. El enunciado probablemente tampoco haya dicho cómo estaba la sección, decía sección rectangular con estas propiedades y ustedes tienen que saber que esa sección para esa carga lo que tiene sentido es ponerlo de esta forma, porque es la forma que resiste más, mayor inercia, mayor resistencia, y por lo tanto el momento que vamos a calcular es un momento así. Y lo otro que nos da, aparte de estas propiedades geométricas, son estas propiedades material, el valor del modo de elasticidad, que si les da uno solo es igual a compresión que atracción, con el detalle que el épsilon de fluencia atracción es distinto que el épsilon de fluencia compresión. O sea, no les escriben en mayúscula el material tiene una resistencia distinta, les dan épsilon distintos a fluencias, y si estos dos números no son iguales y este número sí es igual a atracción que compresión, entonces ustedes solitos tienen que poder armar este diagrama de tensiones, este diagrama de tensión de formación, este diagrama del comportamiento material, donde cuando comprimo entra en fluencia con 0,025 y cuando tracciono entra en fluencia con 0,3. Y por lo tanto, la resistencia a tracción resultó bastante más grande que la resistencia a compresión. Los valores de sigma de fluencia no eran datos, lo que era dato era el valor del épsilon de fluencia. Y les pregunto si yo quiero calcular la carga de encuentro plástico y la carga de colapso. ¿Cómo empezamos el ejercicio? Haciendo diagramas y buscando la sección más solicitada. Haciendo diagramas y buscando la sección más solicitada es una buena respuesta, bastante cercana a lo que hizo, no sé si Augusto o Tacoma, voy a decir Augusto ahora para compensar errores pasados. O Tama aparte, no Tacoma. Bueno, Augusto, vamos a decir, arrancó por ese lado, pero antes de arrancar por diagramas, lo que hizo es empezar a calcular cuál es la tensión de fluencia a conversión que atracción, porque nuevamente los datos eran estos, y lo que vamos a usar es esto generalmente. Entonces empezó por calcular cuánto vale esto y cuánto vale esto. ¿Y cómo calculamos cuánto vale la tensión de fluencia, dado los datos que tenemos? Con la ley de Hooke. Con la ley de Hooke. ¿Y por qué vale la ley de Hooke si estamos en régimen plástico? Porque es justo el límite entre Estamos elástico. justo en el límite, estamos todavía en régimen elástico, estamos empezando la plasticidad y por lo tanto vale la ley de Hooke, y la ley de Hooke nos dice que la tensión es E por épsilon. L era común para ambos, épsilon era esto, lo mismo, y nos da que la fluencia de la tracción es 24. Si calculamos la fluencia a la compresión, lo único que tenemos que cambiar es el valor de fluencia, que a compresión era más chico, y por lo tanto la tensión de fluencia a compresión era más chico. Hecho esto, Augusto ahora sí se puso a hacer diagramas de características. ¿Y cómo es el diagrama de momento de esta sección, de esta estructura?
Siempre las preguntas que más silencios generan son las preguntas más boludas o las preguntas más difíciles. Quiero creer que estamos en una de las boludas porque es una pregunta muy pava. Pero ¿cómo Muchas es el veces diagrama? estamos ¿Cómo? copiando, muchas veces. Que muchas Lineal. veces estamos copiando. Ok, puede ser. Lineal, ¿cómo? Lineal y máximo en el medio, como Lineal con un máximo en el medio. Debería ser algo que sale de forma automática, lamentablemente no es así. Yo todavía recuerdo un día donde un buen alumno, o sea, un buen alumno, o sea, que le pasa a cualquiera, cuando hizo el diagrama de corte de esto en estabilidad 3, hizo eso, como diagrama de corte. Y uno se queda mirando de tipo, ¿qué pensaste? Pero bueno, la gente automatiza cosas a veces y no se pone a pensar. Diagrama de una viga simplemente apoyada, ¿eras vos? No. Yo estaba corrigiendo un final y tenía un final de estabilidad 3 de un alumno que tenía todo bien, excepto eso. Y yo miraba eso y tipo, qué feo, ¿por qué? Pero bueno, a veces a una gente le agarra un ACB temporal y diagrama de corte lineal, mete. ¿Lo aprobaste? Fui a preguntarle al profesor y le dije, está bien, hizo esto, decime vos qué hacer, porque a mí me daba cosa, lo aprobó. Pero una simplemente apoyada lo tienen que saber de memoria. Carga puntual, P por L sobre 2. Carga distribuida, parábola, Q por L cuadrado sobre 8. Es una simplemente apoyada, es lo más fácil y lo más común. La estructura más común por lejos es una viga apoyada en los bordes. Este tipo de cosas tienen que empezar a recordarlas de memoria y no ponerse a pensar, P, entonces calculo momentos respecto a este punto, despejo esta reacción. Con el tiempo lo van a aprender, no espero que lo hagan ahora. Hay muchas estructuras que se repiten y se aprenden de memoria. El diagrama es lineal con un máximo en el medio. Este es el valor del momento y se despeja el valor de P. Porque lo que queremos despejar es la carga P que genera el momento de encuentro plástico y la carga P que genera el momento de plastificación total. Entonces necesitamos relacionar P con M. Y arrancamos con la P que genera el encuentro plástico. Y les pregunto entonces cómo es el diagrama de epsilon y cómo es el diagrama de sigma para este caso de encuentro plástico, para esta sección, que la sección era simétrica y la tensión, el material no, trabajaba distinto tracción que compresión. ¿Cómo es epsilon? Epsilon siempre lineal. Lineal. ¿Dónde pasa el cero y por qué? En la parte elástica va a pasar por el tipo donde estaría el baricentro. Bien, el baricentro de la sección, ahí tenemos el cero porque estamos en régimen elástico, como dijo bien Gonzalo, y es lineal. ¿Cómo se diagrama de sigma? En la parte elástica, el que primero va a llegar a la fluencia es el de 2 kilonewton por metro cuadrado, que es el de compresión, si no me acuerdo mal. Bien, Y exactamente. Entonces, como estamos en régimen elástico, sigue siendo lineal, donde este señor es 0, este señor es 0, la línea neutra sigue siendo esta, y dado que tenía un distinto comportamiento a compresión que a tracción, como resistía menos a compresión, el valor que llega a fluencia primero es el de compresión, es decir, este punto acá está con su sigma de fluencia negativo, y el de abajo va a tener el mismo valor de signo contrario, pero no va a estar en la fluencia a tracción. Si recordamos un segundo los valores, estos eran los diagramas de epsilon, y este era el epsilon que generaba la fluencia por compresión, que era menor que el otro, y por eso acá hay una F, y acá no. Este entró en fluencia, y si queremos calcular las tensiones, este punto está en fluencia con 2, y este punto no está en fluencia con el mismo valor de 2, porque es simétrico, porque la sección es simétrica.
Esto se debe a que la tensión de fluencia era menor a compresión que a tracción, y entonces va a plastificar primero el lado comprimido. Conociendo los diagramas, ¿cómo calculo la carga P que genera este estado tensional? O sea, yo antes que los diagramas usaría la fórmula de siempre y listo. ¿Por qué? Porque estamos en régimen elástico, porque el encuentro plástico Bien. es... Como estamos en régimen elástico, podemos usar la fórmula de siempre. La fórmula de siempre que nos dice Gonzalo es esta. Fórmula llamada de siempre, que es válida solo porque estamos en régimen elástico. El J no era dato, pero asumo que todo el mundo sabe calcular J. ¿Cómo es el J de esta sección? Base por altura al cubo sobre 12. Base por altura al cubo sobre 12, y es la altura, en el caso de la altura, el valor grande. Lo que queremos despejar es el valor de ME, porque J lo conocemos, lo otro que conocemos es sigma, conocemos sigma en todas sus coordenadas, para cualquier valor de Z. Por simplicidad, vamos a usar el sigma de fluencia en el Z más alejado, pero en realidad podemos conocer todos los sigmas para cualquier valor. Y lo que queremos despejar es el momento, entonces lo damos vuelta. El momento es sigma por J sobre Z. J es lo que me dijeron recién, base por altura sobre 12, y el Z que vamos a utilizar es el Z a una distancia de H sobre 2, que es donde tenemos esta tensión. Entonces estamos calculando la tensión acá y vamos a ponerle como tensión la tensión de fluencia a compresión y como distancia el valor de H sobre 2. Y nótese que estamos calculando todo el módulo porque ya los signos los sabemos de antemano. Entonces, hacemos esta cuenta, ponemos 2 acá, reemplazamos el valor de H y B y despejamos el valor del momento de encuentro plástico. Como lo que nos piden en realidad es el valor P que genera esto, el valor P que genera este momento es, usando la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, el momento por 2 sobre L, y despejamos un valor de P. Creo que acá no debería haber muchas dudas, y simplemente les pregunto, ¿cuánto vale la curvatura para este caso? ...0,025 por H sobre... No sé si sobre o por H sobre 2. ¿Qué, ¿Sabés ¿sabés la unidad de la curvatura? ¿Qué unidad tiene una curvatura? Sí, es sobre. Sobre, bien. Ahí sirve unidades. No sabes si es sobre o por unidades. No, sí. Una curvatura no tiene unidades de metro. No. Es 1 sobre metro. Y ahí sale. Si nos acordamos la fórmula, mejor. Pero en caso de no recordarla, la deducimos por unidades. Eso es lo que yo hubiese hecho. Totalmente a favor de esa fórmula. Yo esperaba que me digan, estamos en régimen elástico, y como estamos en régimen elástico, puedo usar la fórmula de régimen elástico, que es el momento dividido E por J. Ahora, esta cuenta, a mi parecer, es más complicada que esta. Porque tengo que hacer 166, ir a buscar E, creo que era 8000, calcular el J, que no lo calculé. Entonces, esta cuenta a mí me era más difícil. En cambio, esto es 0,025, dio la mitad de la altura, que es una cuenta más fácil y más genérica. Entonces, a mí me gusta usar epsilon dividido la distancia a ese epsilon, porque la curvatura no es otra cosa más que esto. Eso es la curvatura, y para calcular este angulito es este valor dividido la distancia a ese valor.
Entonces, yo voy por esta fórmula, esté en régimen elástico o esté en régimen plástico. Si conozco el diagrama de deformaciones. Cuando estábamos hace unos meses, nunca hubiese utilizado esta formulita porque cuando estábamos en régimen elástico no nos gastábamos en hacer este diagrama. Ahora, como tuvimos que hacerlo, y usémoslo y calculemos la curvatura de esta forma. Bien, esto es la carga P de encuentro plástico. ¿Cómo será la carga P que genera el colapso? ¿Cómo calcularemos la carga P que genera el colapso? Para calcular esta carga P, primero hacemos el diagrama de tensiones asociado a esta P de colapso. Y antes de preguntar por el diagrama de tensiones, ¿por qué no hay al costado un diagrama de formaciones como sí había en la filmina anterior? Porque son las que es la línea horizontal que... Es la línea horizontal que me da infinito en todos los puntos, no se dibuja deformación para colapso, se dibuja solo el valor de tensión. Y ahora, sí, pregunto nuevamente, ¿cómo es el diagrama de tensiones para este caso? Van a ser las dos constantes, pero se va a Bien. desplazar para abajo. ¿Por Porque qué para el abajo? valor de la de abajo, que es la de tracción, es mucho mayor que la de compresión, y el momento tiene que dar... Exactamente, como dijo Mateo, como no tengo esfuerzo axil, la suma de los dos me tiene que dar 0, y como la fluencia a compresión es más chica, voy a tener dos cosas constantes de este estilo, ambas con sus respectivos sigmas de fluencia, porque estoy con la carga de plastificación total, pero para que la integral de esto sea igual a la integral de esto, esta distancia tiene que ser más grande y se me desplaza el eje neutro para abajo. En el ejercicio anterior se desplazó el eje neutro para arriba por la simetría en la sección. En este ejercicio se desplaza el eje neutro para abajo por la simetría material. Y al igual que antes, para calcular el momento asociado a estas tensiones, lo primero que tengo que hacer es calcular esta distancia X, que también pueden calcular esta distancia acá. Es exactamente lo mismo. Lo que tienen que calcular antes de calcular el momento es la posición de la nueva línea neutra. Para calcular la posición de la línea neutra, Augusto, al igual que antes, separó las cargas en la C, que es la integral de la compresión, y la T, que son las integrales de las tracciones. Y como tenemos esfuerzo axil nulo, la integral de sigma en el área tiene que ser 0 y por lo tanto T tiene que ser igual a C. Y para despejar el valor de X, lo que vamos a utilizar es esta ecuación de acá. Estamos haciendo lo mismo que antes y es básicamente lo mismo que vamos a hacer casi siempre. Y es lo mismo que vamos a hacer en flexión compuesta. En flexión compuesta no será igual a 0, pero básicamente la dinámica es siempre la misma. ¿Cómo calculamos C? ¿Cuánto vale C? C es la integral de las tensiones en compresión. C vale 2 por H menos X por B. Bien, 2, como esta es una cosa constante, es 2 por H menos X. Bien, ¿por qué H menos X? Perdón, por X. Bien, Por 2 B. por X por B. El área comprimida, vamos con un naranja que creo que se va a ver bien. El área comprimida es esta. Y entonces para calcular C tenemos que integrar este valor de tensiones en ese área. Como todo es constante, vale 2 por X por B. Y este es el valor de C. ¿Y cómo calculamos el valor de T? Es igual el módulo al valor de C. Es igual en módulo al valor de C, pero quiero calcularlo en función de las áreas. ¿Cómo lo calculo? Ah,
Yo te había dicho el de T antes, es H menos X por B por 24 Bien. horas. Lo que está calculando ahora Gonzalo es ese área, y ahora vamos a hacer 24 por esta distancia, que vale H menos X por B. Es 24 por esta altura por el ancho. Y ahora mi expresión para despejar cuánto vale X es decir que C, cambio el color porque es amarillo, no se va a ver. C es igual a T. Y no podemos utilizar esto que utilizamos antes, que es a donde va mucha gente. Mucha gente automatizada se mete en decir esto de acá, que claramente esto de acá está mal. O sea, esto está bien, perdón, estaría mal decir que son iguales, porque ese área es más grande que este área. Entonces, las áreas no son iguales, lo que es igual son los esfuerzos, que es el valor de la tensión por el área. Ahora sí, igualando estas dos expresiones, podemos despejar el valor de X y haciendo cuentas me da 46 centímetros. Ahora esto sí es álgebra, me salté totalmente la cuenta porque se la saltó a gusto y me gustó. Igual estas dos cosas, despejo X. Y X me da 46 centímetros. ¿Está bien o está mal? ¿Es coherente o es incoherente? Es coherente porque es menor que 50 y mayor que 25. Exactamente. Este X me tenía que quedar por abajo, porque este valor era más chico, y por abajo quiere decir mayor que 25, esta altura, para aquellos que no la recuerdan, esto de abajo hasta arriba valía 50, entonces tiene que ser más que 25 para quedar por debajo, y menos que 50, porque si no nos fuimos afuera de la sección. Entre 25 y 50 es coherente. Conociendo el valor de X, ¿cuál es el siguiente paso? Calcular M. Calcular M. Bien. ¿Y cómo vamos a calcular M? Con la ecuación de, creo que se llama equivalencia. Con la ecuación de equivalencia. La ecuación de equivalencia nos dice que mi momento de colapso es la integral de esas tensiones que tenemos ahí por Z en el área. ¿Y cómo voy a hacer esta integral? Voy a ponerme a expresar la función sigma, parametrizarla e integrarla en X y en Z. ¿Puedo hacer una pregunta? No. Dale, dale. La voy a hacer igual, porque soy una maleducada. No, la pregunta es la siguiente. ¿Yo no podría, como T y C son iguales, pensarlo como lo de la cupla? ¿El Y momento? podés, pero ¿a dónde querés llegar? ¿Está bien? ¿Y después? No, digo que el momento de una cupla es el valor de la fuerza por la distancia entre Bien. las dos fuercitas, Lo que digamos. propone Agus está perfecto. Agus quiere calcular esta distancia, voy a llamarla C, y decir que este momento es el valor de alguno de los dos, son iguales, por esa distancia C. Perfecto. Podemos hacer esa opción. Ah, ¿se puede? Ok, genial. Esa ¿Por era qué la podemos pregunta. hacer esto, Agus? Recordanos. Porque T y C valen lo mismo, Exacto. ¿no? Sí. Ok, Esto gracias. lo podemos hacer porque T y C son iguales. Si no fuesen iguales, puedo hacer cosas similares no recomendables. Esa es una opción para calcular el momento, que me parece que debe ser la mejor opción. La otra opción es elegir un punto distinto y en vez de calcular el momento como la fuerza por la distancia entre las fuerzas, es elegir un punto cualquiera y calcular el momento respecto a ese punto, y digo cualquiera porque no tengo esfuerzo axial, y la forma segura es ubicarme en G
y calcular el momento respecto a G. Si no recuerdo mal, es lo que termina siendo Augusto, y vamos a descubrirlo dentro de un ratito. A ver. Sí. Podemos hacer lo que dijo Agus, que es lo mismo que hicimos el ejercicio anterior, o podemos pararnos en el baricentro. Total, siempre podemos pararnos en el baricentro. Si nos paramos en el baricentro, no tenemos que tener cuidado con el esfuerzo axial. Si no nos paramos en el baricentro, recién ahí hay que pisar con cuidado. Entonces, si nos paramos en el baricentro y queremos calcular el momento respecto al baricentro, y ahora elegimos el baricentro, me gusta la opción de Augusto para practicar calcular respecto al baricentro. ¿Cómo calculamos el momento de estas tensiones respecto al baricentro? Con T por la distancia al baricentro, la aplicación de esa fuerza y lo mismo con C. Bien, entonces voy a llamarlo a esto distancia 1 y a esto distancia 2. Y lo que me dijo Lucas es que MC es igual a C por D1 más T por D2. ¿Cuánto vale la distancia 1? Y acá, si quieren, les cuento yo mi manera de calcular distancias, que ya lo vimos antes en el cuatrimestre. Yo voy al borde y después del borde vuelvo. Entonces, de G, para ir a calcular esta distancia 1, voy al borde y del borde vuelvo. De acá hasta acá hay H sobre 2, y después vuelvo y esta distancia es X sobre 2. Entonces, para calcular de 1 es H sobre 2 menos X sobre 2. Y es lo que hizo Augusto para calcular esta distancia, que es de 1, se fue al borde, H sobre 2 menos X sobre 2. Y ahí tenemos esta distancia 1. Para calcular de 2 hacemos lo mismo. Nos vamos hasta el borde, H sobre 2, y restamos la mitad de esto, donde esta distancia de acá es H menos X, y por lo tanto hacemos H sobre 2 menos H menos X sobre 2. A mí me parece la forma más fácil para calcular distancias. Cuando estamos en el baricentro, nos vamos a un borde y restamos el cachito. Cuando queremos de 1, vamos para arriba. Cuando queremos de 2, vamos para abajo. Hay otras maneras de calcular estas distancias. Es geometría y medir. Obviamente pueden hacerlo como a ustedes les parezca más simple. A mí me resulta siempre más simple ir al borde y volver. Ir volviendo, si tengo que volver por pedazos, porque acá es bastante pavo, pero no siempre es tan pavo. A veces tengo que sumar distintos pedacitos, pero es mucho más fácil para mí ir al borde y volver que empezar a pensar, para de acá a acá tengo H sobre 2, no, X menos H sobre 2 más H menos X sobre 2, que si no me equivoco está bien, pero ese tipo de cuentas me resultan más complicadas a mí que ir al borde y volver. C es una cuenta que puedo calcular, porque esto es un número, esto es conocido y esto es un número. T es un valor que puedo calcular, porque esto es un número, lo despejé recién, dato y dato. Son todos datos, hago cuentas, calculo el momento y despejo PC. ¿Tengo manera de saber si este momento es coherente o no es coherente? O sea, tiene que ser más grande que el elástico seguro. Bien, tiene que ser seguro más grande que el elástico. Es buena esa. Una fracción por ahí, ¿no? Dando ¿Cómo? vueltas. Había una fracción por ahí dando vueltas para la flexión. Ahí es donde quería ver qué me decían. Hay fracciones para ciertas secciones con simetría material. O sea, si
la sección rectangular tiene cierta simetría, hay una manera de tirar relaciones, pero en flexión les vamos a complicar tanto la vida con secciones cualesquiera y relaciones materiales cualesquiera, que no tiene sentido intentar acordarse casos particulares. Porque sí, para cierta sección particular tenés una relación particular, pero dado que te puedo tirar cualquier cosa acá, y cualquier relación entre estos dos, la relación entre el elástico y el de colapso puede ser cualquier cosa. Lo único que sabés es que tiene que ser mayor, y en este caso tiene que ser bastante mayor, bastante entre comillas, tampoco un montón. No me acuerdo cuánto valía. ¿Cuánto valía el anterior, el momento elástico? ¿Me lo recuerdan? La P valía 166 y al momento no le habían puesto un número. Pero podés hacer por el La sobre dos. relación entre estas dos es la Sí, relación también entre estas dos. 166. Claro, exactamente. Si esto es 461 y este es 461, este es 166. Bien, entonces, fíjense que es bastante mayor, bastante me refiero más que el doble, y es más que el doble porque este señor, cuando empezaba a plastificar por este que es chiquito, y cuando colapsa, tiene que plastificar también este que es enorme. Entonces, para lograr que colapse todo, le tengo que dar bastante más que el doble. Si hubiese tenido 2 y 2, ya esta diferencia hubiese sido mucho más chica. Pero date cuenta que según las cosas que te meto, los datos que te meto, puedo hacer que la relación entre estas dos cosas de lo que yo quiera. Sí o sí, este es más grande que este. Y después hay que intentar tirar a ojo qué tanto más grande, pero tampoco puedes llegar a tener que este vale 100 y este vale 2000. Nunca tenés un salto tan grande. Pero puede ser el doble, puede ser 1,5, puede ser 3 veces, y no sabes. Felipe, entonces en el de torsión del TP no usamos la fracción para verificar. En el de torsión circular, sí, porque ese es el único caso. O sea, en torsión siempre son secciones circulares, no tenés Pero dos asimetría. En el de dos materiales ya no podés usarla. Claro, cuando tenés dos materiales no podés. Clave. Calculamos la P, sabemos que es más grande, no sabemos qué tanto más grande, y qué sabemos de la curvatura para este caso. ¿Cuánto vale la curvatura? ¿Cómo la calculamos? O sea, epsilon se te fue infinito, la curvatura tipo no es 90 grados, no sé si se dice así. Perdón, La como es la curvatura tangente, que habíamos dicho que era epsilon dividido la distancia del epsilon, esta fórmula vale solo para pequeñas deformaciones. perfecto, entonces infinito. Bien. Curvatura infinito. Y para que sepan, y lo digo y lo recuerdan y después no se quejan, hemos desaprobado la parte plástica por no saber esto. Les pedimos la carga de colapso, la carga de la descarga, todo ese tipo de cosas complicadas. La hacen bien, no saben esto, y hemos desaprobado ejercicios de plástico por eso. Porque es parte básica de la teoría. Para lograr plastificación total en torsión o en flexión, requerís deformaciones infinitas, lo que te dan curvaturas infinitas. ¿Alguna duda de esto?